Nos acompaña ya Nadia Calviño, ministra de Economía. Buenos días, bienvenida a la televisión pública. ¿Le preocupa lo de Díaz? El CESA también ha retrasado su salida a bolsa. ¿Le preocupan los datos de la bolsa que veíamos? Bueno, no me preocupan en la medida en la que la bolsa tiene una evolución tremendamente volátil, no solo la española, las europeas, incluso a nivel mundial, y por tanto pues no podemos tomar como una anécdota o un día como un dato generalizado. Las empresas españolas están en una situación positiva, están teniendo resultados muy positivos, ustedes mismos lo acaban de anunciar, y por tanto yo espero que esto sea un episodio de volatilidad y que se recupere. Vamos con el presupuesto. La oposición dice que un papel lo aguanta todo, pero que no cuadran los datos de ingresos y gastos. ¿Usted? Bueno, me llama la atención. El papel lo aguanta. ¿Me llama la atención de que la oposición, a lo mejor si están en su papel harían lo mismo? No me llama la atención que la oposición cuestione nuestra actuación. Lo que me llama la atención es que se diga que no cuadran los datos de ingresos y gastos, porque bueno, si algo hemos estado trabajando en estas semanas es para que tengamos todas las cifras muy claras, ¿no? El Ministerio de Hacienda tiene unos profesionales extraordinarios y la verdad es que los ingresos y los gastos, por supuesto, cuadran. Usted ha ejercido durante años como alta funcionaria de Bruselas y sabe que allí son muy precisos y exigentes. ¿Teme usted, aunque pase el filtro, alguna advertencia seria con respecto a los números? Nosotros hemos preparado estos presupuestos desde una perspectiva de respeto de la normativa comunitaria y muy orientados a la disciplina fiscal. Y no porque nos lo exijan las normas comunitarias, sino porque nuestro país en este momento tiene que reducir el déficit público, tiene que reducir la deuda pública, son dos desequilibrios importantes y tenemos que centrarnos en ello, ¿no? Al mismo tiempo, nuestros presupuestos o nuestro plan presupuestario intenta conjugar la disciplina presupuestaria con una política social, poniendo a las personas en el centro, ¿no? Esta agenda de disciplina fiscal y crecimiento inclusivo es la agenda que se está defendiendo por parte de las instituciones comunitarias, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y por tanto yo soy bastante optimista de que tendremos una respuesta favorable. Se habla de bajar el déficit ya por debajo de la barrera del 3%. ¿Eso significa que dejaríamos de estar inspeccionados muy al día por los hombres de negro? ¿Dejarán de venir tanto a Madrid? Bueno, esto de los hombres de negro no me gusta. Yo comprendo que es una definición que es muy oportuna y muy útil, muy gráfica, ¿no? Pero vamos, en general yo creo que la colaboración con las instituciones comunitarias es positiva y siempre ha sido buena la relación, ¿no? Efectivamente, este año, cuando pasemos a tener un déficit público que esté por debajo del 3%, cambia nuestro tratamiento dentro de la normativa y del marco del plan de estabilidad y crecimiento, porque pasamos del brazo correctivo, en donde solo quedaba España, al brazo preventivo, donde están el resto de los países, ¿no? Y entonces la orientación de la disciplina fiscal está mucho menos centrada en lo que es el déficit público en sí mismo y mucho más orientada a que tomemos medidas de ajuste estructural que nos permitan orientarnos al equilibrio a medio plazo. Así que cambia efectivamente el tipo de información que hay que suministrar y el tipo de control al que vamos a estar sometidos a partir del año próximo. Presupuesto más expansivo, ¿es compatible con las previsiones que hablan de una reducción de 1/10 del PIB en los próximos años o es demasiado optimismo? Bueno, en nosotros el ajuste de las previsiones de crecimiento que hemos realizado en estas semanas y que se concretó ayer cuando hemos tenido que presentar el cuadro macroeconómico, lo que hace es integrar las previsiones de crecimiento mundial. A partir de julio, que fue la última vez que hicimos nuestras previsiones, ha habido distintas informaciones, revisiones a la baja de los organismos internacionales del crecimiento económico mundial y nuestros mercados de exportación, rebajas pequeñas de 1 o 2 décimas. Y eso es lo que hemos integrado en nuestras previsiones de crecimiento para el ejercicio próximo. Es importante decir esto porque hemos hecho una revisión de 1/10, pero el crecimiento económico español sigue siendo robusto, importante y por encima de los países de nuestro entorno, ¿no? En este contexto hemos hecho unos presupuestos que no son expansivos, son unos presupuestos que prevén una reducción del déficit público, que prevén una reducción del peso del gasto público sobre el PIB, que prevén un aumento de los ingresos públicos sobre el PIB y sobre todo que tratan de reducir de forma decidida, por fin, la deuda pública. Pero también gasto social, eso lo han tenido que negociar con Podemos, ¿no? Mayor gasto social. Si no son expansivos, por lo menos cambian la tendencia de los últimos años. Absolutamente. Se trata de unos presupuestos que cambian el ritmo, cambian el paso, como decíamos ayer, de la política económica, porque, mire, es importante explicarlo. La disciplina presupuestaria no debe servir de excusa para tomar medidas de política económica que lo que hacen es recortar el gasto social, por ejemplo, o aumentar la desigualdad
desigualdad en nuestro país. Nosotros queremos una política económica responsable, prudente, pero que ponga a las personas en el centro de la acción de gobierno. ¿Y las negociaciones con Unidos Podemos cómo fueron? Hoy vemos que viene usted de un color muy podemita, no tiene nada que ver con esto, imagino, ¿o no? Sí, ¿O es un guiño a Pablo Iglesias? No, la verdad es que no lo había pensado, tiene usted razón. Lo pensaré cada vez que me ponga esta chaqueta, no me gusta ir con colores. ¿Qué tal fue la reunión o las reuniones con Unidos Podemos? ¿Cómo fueron? Bueno, las negociaciones con Unidos Podemos han estado lideradas personalmente por la ministra de Hacienda. La ministra de Hacienda y la ministra de Economía estamos en permanente contacto, nuestros equipos trabajan juntos, pero bueno, igual que yo soy la que voy más a las reuniones internacionales, pues ella ha tenido el placer de llevar esas negociaciones. Yo creo que han sido negociaciones tremendamente productivas, porque se han encontrado bases y elementos comunes, por ejemplo, de respeto a la disciplina fiscal, respeto al equilibrio de los presupuestos, que me parecen tremendamente valiosos. Se habla también de salario mínimo. El salario mínimo, que hemos visto también, para los que somos algo legos o bastante legos en la materia, que se puede desgajar incluso a través de un decreto, fuera de los presupuestos, por si hay algún problema. Vamos a escuchar unas declaraciones de Juan Rosell, que va a dejar dentro de poco la Confederación de Empresarios, al respecto del salario mínimo, de la subida del salario mínimo. Hacerlo el gobierno sin darnos cancha ni a los sindicatos ni a nosotros, pues de alguna manera lo que se está haciendo, se está violentando el diálogo social, y es una pena porque llevamos muchos años con un diálogo social muy fructífero, y también en cuestiones como son el salario mínimo, que ya habíamos acordado cómo iba a ser en los próximos años. Se debería haber hablado también con los empresarios, es violentar el diálogo social, como dice Rosell. Bueno, el aumento del salario mínimo interprofesional es uno de los elementos fundamentales que han salido precisamente del diálogo social. Como sabe bien, hace poco tiempo que se llegó a un acuerdo entre los empresarios y los sindicatos con el objetivo de tener un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros al mes, ¿no? De momento estamos hablando de 900 euros. Yo no veo ninguna incongruencia entre esta medida y los resultados de ese diálogo social. De cara a futuro, me parece que hay que apostar sin duda por la negociación entre los distintos agentes sociales. Hay una serie de mesas de diálogo que están siendo inspiradas y acompañadas por el Gobierno, y es fundamental, ¿no?, que la sociedad se implique y encuentre soluciones a los retos de futuro que tenemos todos. Hablando de empresarios o de grandes empresarios, un presupuesto cuadra ingresos y gastos. Los ingresos vienen por vía de impuesto, impositiva. Impuestos, se habla de impuestos en este presupuesto a multinacionales, grandes sociedades, empresas. ¿Puede afectar esto al crecimiento y a la creación de empleo? Porque la creación de empleo bájase, aumenta el desempleo del 15 al 15,5, 5 décimas, me parece que hay una previsión de desempleo. ¿Puede afectar esto a la creación de empleo en este momento, ese aumento impositivo a las grandes empresas, o no? Hay dos partes que hay que separar, ¿no? En primer lugar, con respecto a los objetivos de la política fiscal del Gobierno. Nuestro objetivo es que el sistema recaudatorio, el sistema impositivo, sea más sólido, para que cuando en el futuro vengan tiempos peores desde el punto de vista del crecimiento económico, tengamos una base de ingresos que nos permita seguir manteniendo unos presupuestos equilibrados, y hacer el sistema más justo. Es decir, que pues paguen más las grandes empresas y podamos reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría incidir en esto, ¿no? Que paguen más, que más tienen sueldos más elevados, y que podamos tener una política más redistributiva desde el punto de vista de los ingresos también. Utilizar la política fiscal también con objetivos políticos, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Y además adecuar la fiscalidad al siglo XXI, grabando actividades, por ejemplo, las grandes plataformas digitales que usted mencionaba, que tienen enormes ingresos en nuestro país y que no tributan por esos ingresos, ¿no? Hay que buscar ese sistema más equilibrado y más justo. Eso por una parte. Nuestro análisis es que el conjunto de medidas que se han incluido en el plan presupuestario no tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Nuestra previsión es que tengan un impacto neutro desde el punto de vista de crecimiento económico. Estamos hablando de números, que es de lo que hay que hablar en un presupuesto para que cuadren, pero también hay que cuadrar otros números en clave política en el Parlamento. ¿Cómo lo ve usted? Usted tiene un perfil claramente más técnico que político, pero imagino que también tendrá un relato, un discurso, una opinión de cómo pueden ir las cosas.
Sobre todo tal como están ahora actualmente RC y PDeCAT, que parecen muy firmes en que si no hay una cuestión sobre los presos, pues no van a votar a favor del presupuesto. Hombre, a mí me parece que la base que proporciona el acuerdo con Unidos Podemos es muy importante, ¿eh? Sobre esa base podemos tratar de construir consensos. La voluntad de este gobierno, como usted bien sabe y como todo el mundo sabe, es proponer, negociar, discutir, hacer política, en definitiva, ¿no? Y sobre esa base yo creo que vamos a poder construir los consensos necesarios. Y por otra parte, me parece que estos presupuestos que conjugan la disciplina fiscal con una política social, con una redistribución, con reducir la desigualdad en nuestro país, son buenos para España, son buenos para todas sus regiones y, por tanto, aquellos partidos políticos que estén defendiendo el interés de los españoles, pues tendrán que apoyarlos. Pero ustedes hablan de números, ellos de presos. ¿Hay algún punto de acuerdo en el medio, intermedio, para hablar? Porque lo que vemos en las últimas horas, tanto en el acto de ayer como en las últimas horas, tanto de RC como de PDeCAT, es decir muy claro que si no hay algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, va a ser no difícil, sino casi imposible de votar los presupuestos. ¿Ustedes cómo ven, creen que puede haber algún punto para negociar o no? Bueno, me parece que es un tremendo error mezclar las cosas, claro. O sea, si estamos mezclando la negociación de los presupuestos con un tema judicial, pues me parece que vamos mal encaminados y sobre todo cuando está claro que la separación de poderes impide al Gobierno ningún tipo de actuación en ese sentido. Así que yo espero que ese tipo de declaraciones iniciales, que yo creo que se van moderando, se vayan ajustando a lo que es razonable y sobre todo a lo que es el interés de los ciudadanos catalanes. Si no hubiera acuerdo, si no se pudiese votar el presupuesto, no saliese adelante, ¿se puede hacer otro presupuesto con la senda anterior de Mariano Rajoy o sería el fin de la legislatura? Nosotros en este momento estamos absolutamente comprometidos con sacar adelante estos presupuestos porque creemos que es lo que nuestro país necesita. Vamos a seguir por todas las vías y en todos los foros y de todas las maneras tratando de sacarlos adelante. Si al final hay que utilizar la senda previa que estaba aprobada formalmente, estamos hablando de una reducción del déficit del 2,7% en este año al 1,3% el año próximo, supone un ajuste de más de 11.000 millones y eso implica o una recorte brutal de gastos o un aumento brutal de los ingresos y, por tanto, un ajuste que probablemente pondría en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo. Me parecería un error. Ahora bien, como señalaba ayer la ministra de Hacienda, el ajuste de la senda, donde tiene un impacto fundamental, no es tanto en los presupuestos generales del Estado, sino en las comunidades autónomas y la seguridad social. Así que yo espero que haya otras voces que se eleven para señalar como ese objetivo que no nos pide la disciplina presupuestaria comunitaria, que no nos piden los organismos financieros internacionales, pues se considere que no es lo deseable para nuestro país. Enseguida le cedo el turno a cada uno de mis compañeros para que puedan hacerle y formular una pregunta, pero una cuestión de curiosidad. La curiosidad es seguramente malsana, pero uno es curioso. Usted es una alta funcionaria de la Administración Europea, comunitaria, desembarca, vuelve a España, a su país, para meterse en política. ¿Se le ha pasado por la mente en algún momento, por la cabeza, volver a Bruselas y decir, uy, qué lío, cuando empiezan los problemas con la tesis doctoral de Pedro Sánchez, cuando dimiten dos ministros? Dice, uy, me voy para Bruselas de nuevo. Sí, bueno, yo... vamos a ver, yo me he venido a España porque tengo un enorme compromiso con mi país. Siempre he querido, creo en el servicio público, siempre he dedicado mi vida profesional a trabajar por el bien de mi país, allá donde he estado, y por tanto me sentía contenta de trabajar por mi país en la Unión Europea, pero estoy comprometida y por tanto cuando el presidente me llamó me pareció que no podía decir que no. Estoy encantada, estoy comprometida, trabajando día y noche y apasionada con este puesto de ministra de Economía, así que en este momento no me lo planteo y además me parece que hombre, uno puede desear a lo mejor que el tono del debate político sea otro, no se lo oculto, pero merece la pena trabajar por mi país. ¿Sabes lo que decía un antecesor suyo, Solbes? Que él aspiraba a ser exministro. Se vivía mucho más tranquilo. Empezamos con el turno de preguntas. Buenos días, ministra. Llevamos mucho tiempo hablando de Cataluña, especialmente en este último año. Lo que le quería preguntar es si la situación de Cataluña afecta a la economía española, sabiendo que Cataluña es una parte importante de nuestra economía, pero viendo el cuadro macroeconómico y las perspectivas de ustedes para los próximos años, no sé si afecta realmente o no a la economía española.
Bueno, Cataluña representa aproximadamente un 19% del PIB español y, por tanto, que a Cataluña le vaya bien es bueno para España. Lo tengo clarísimo. De hecho, el lunes voy a estar en Barcelona en una serie de actos y me parece que todo lo que podamos hacer por mejorar la estabilidad económica y las perspectivas económicas de Cataluña es bueno. Nosotros no estimamos que la situación en este sentido sea preocupante o tenga un impacto negativo sobre el crecimiento económico. Es decir, que confiamos en que la evolución que estamos viendo en estos meses, la mejora de las expectativas, se mantenga, continúe y, por tanto, que Cataluña siga jugando el papel que ha jugado, que juega y que debe jugar en nuestra economía como uno de los motores importantes de nuestro país. Ignacio. Sí, buenos días, señora ministra. Podéis repreguntar, que tenemos en esta ocasión, por raro que parezca, tenemos un poco más de tiempo. Vamos con tiempo. Porque empezamos, bueno, digamos, digo porque os veo ahora, habitualmente les digo que sean concisos, cortita y al pie, es mi frase favorita, para que no divaguen. Pero hoy puedes tener un poquito más de tiempo. Si me deja Bula, entonces le hago la pregunta. Yo le quería hacer una pregunta sobre Bankia. Porque antes de que llegaran ustedes había un plan de privatización o de venta para recuperar el rescate. Después ahora parece que Podemos quiere una especie de nacionalización más efectiva como banco público. Voy a preguntarles cuál es el criterio del gobierno. Y bueno, y luego si hay algún plan B para el caso de que la recaudación falle, la recaudación presupuestaria falle porque la economía no avance al ritmo previsto. Con respecto a Bankia, hace usted muy bien en señalar, el objetivo principal del Gobierno es recuperar el máximo de las ayudas públicas que se invirtieron en el sector financiero, ¿no? Y Bankia es un símbolo en este sentido y desde el punto de vista cuantitativo es muy significativa. Teniendo en cuenta este objetivo, lo que está claro es que cuando tenemos un valor de la acción que está tan bajo y que en nuestra opinión no se corresponde con los fundamentales de Bankia, que es un banco que está bien gestionado, que tiene unos ratios absolutamente en línea con el resto del sector financiero y tiene unas perspectivas positivas de cara al futuro, pues no es un buen momento para privatizar y por eso, como aún tenemos tiempo, hasta finales del año que viene no se termina el compromiso del Gobierno, yo creo que lo más importante es hacer las cosas bien y no tanto hacer las cosas de forma apresurada, ¿no? Y con respecto al tema de la recaudación, yo en estos meses en los que estoy tratando con el Ministerio de Hacienda de forma más intensa y la agencia tributaria en particular, los funcionarios de la agencia tributaria son particularmente conservadores cuando están hablando de las estimaciones de recaudación fiscal, ¿no? Todo lo que sea más recaudación de la prevista pues será bienvenido, ¿no? Pero en general lo que hemos incluido en este plan presupuestario son las cifras que nos ha proporcionado el Ministerio de Hacienda y que yo entiendo que son realistas, ¿no? De momento no creo que haya que empezar a pensar en plan B en absoluto, porque los planes del Gobierno tienen márgenes de ajuste si fuera necesario y lo que está claro es la determinación de tomar medidas estructurales para que la reducción del déficit en el ejercicio próximo empiece a ser de verdad sostenible en el tiempo, que no cuente solamente, como usted señalaba, con la buena marcha de la economía. Antes de seguir con vosotros, acaba ya de hablar en ese desayuno informativo que estábamos comentando Pablo Casado, el líder del Partido Popular, sobre la cuestión de los presupuestos y esto es lo que ha dicho. Lo que está basando es la nueva recesión futura de España, porque está instrumentalizando una gatera, una salida del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es que por debajo del 3% ya no estás en el brazo corrector, sino que simplemente estás en los mecanismos de supervisión y lo están intentando vender así, como que no hay por parte de Bruselas un correctivo, cuando claramente estos presupuestos, y luego por no extenderme en esta pregunta los analizamos, son muy negativos. ¿Algo que matizar, sí, que decir? Dos comentarios. En primer lugar, que todos los organismos internacionales creen que España tiene una economía sólida, que el crecimiento será robusto este año, el año próximo, que creceremos por encima del resto de los países de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea, y yo creo que sería deseable que todos mandásemos ese mensaje, ¿no? Que no seamos nosotros mismos los que demos un mensaje de inseguridad o negativo sobre los resultados de nuestra economía. Es lo que yo esperaría de una oposición leal y que de verdad tenga los intereses de España en mente, ¿no? Y en segundo lugar, en los últimos años la reducción del déficit público, como señalaba hace un instante, ha fiado todo al crecimiento económico. Hemos tomado medidas que incluso van en contra de reducir el déficit público. El Gobierno anterior hizo una rebaja fiscal que ha costado más de 12.000 millones en términos de ingresos públicos, una rebaja fiscal absolutamente
incoherente, digamos, con una situación de déficit superior al 5%, una deuda pública próxima al 100%, con lo cual estar hablando de que ahora mismo se están relajando los objetivos fiscales cuando por primera vez va a haber una reducción de la deuda pública a buen ritmo, va a haber un ajuste estructural del déficit público, pues me parece poco adecuado, la verdad. La economía a tan corto plazo es raro que cambie, es decir, si usted mismo dice que la economía está yendo muy bien y ha ido muy bien y es muy sólida, algo tendrán también en su haber los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Bueno, yo no he sido yo la que he dicho que todo haya sido incorrecto en el pasado o que no, pero desde el punto de vista de la política fiscal sí me gusta señalar que una rebaja de impuestos en una situación como la que teníamos hace 2 o 3 años no se justifica desde la perspectiva de política económica, la verdad. Javier. Sí, yo iba a profundizar en la idea esta de que has expresado. Buenos días, hola, ministra. Profundizar en la idea porque ayer escuchándola en la rueda de prensa volví a observar ese recelo que tienen los ministros de Economía de España en los últimos años a utilizar determinadas palabras. Usted habló de revisión ayer y de rebaja de las previsiones de crecimiento de España. Y es verdad que, pues hemos visto ahora al líder de la oposición, pero lo hemos escuchado más veces. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué usted sostiene que esto no es una desaceleración, que esto no es un frenazo de la economía? Porque estamos viendo algunos signos que parecerían eso. Yo quería saber por qué usted sostiene que no es así, que esto no se puede hablar de frenazo y de un, digamos, estancamiento de la economía española. Y luego esa era la inquietud, pero también tenía otra pregunta. Quería saber, desde criterios técnicos, si hay alguna posibilidad, si esto no saliera, si estas cuentas, usted ha dicho que solo trabajan con ese escenario, pero sé que trabajan con más. Entonces, si esto no saliera, ¿cómo podríamos sortear, teniendo en cuenta que usted ya lo ha conseguido, que Bruselas nos deje, digamos, ese medio punto de límite del techo de gasto que se había negociado en verano y que supuestamente, si no salen estas cuentas, no tendríamos derecho a ello? Porque ayer la ministra de Hacienda decía, sería curioso que Bruselas nos diera ese margen y que no lo utilizáramos. ¿Hay alguna posibilidad, si al final en el Congreso no hay apoyos suficientes, trabajando con la senda, con el límite de gasto anterior, de sortear eso y de que superar ese, porque me parece que son 6.000 millones de euros, que en todas estas políticas de gasto que hablaba, a lo mejor son muy necesarios. Estas dos inquietudes. Como además me ha dejado el presentador, hoy me he excedido ahí. Mira, la Unión Europea le deja al gobierno gastar un poco más, yo os dejo un poco más de tiempo, estas cosas que pasan. No, muy bien, muy buenas recelo en el preguntas. vocabulario, primero. No, el vocabulario, uno tiene que ser muy preciso cuando habla de temas económicos. Como llevo explicando hasta la saciedad y utilizando todo tipo de imágenes y cifras y gráficos, el ciclo económico, como usted bien sabe, pues tiene una fase positiva, tiene una fase menos positiva. Nosotros hemos alcanzado hasta el momento el máximo de nuestro ciclo económico en 2015 y desde entonces el crecimiento económico se ha ido moderando. Vamos a ver, estamos hablando de tasas de crecimiento del 2,6%, del 2,2%. Por encima de los países de nuestro entorno. Hablar de estancamiento, cuando España está creciendo claramente y con tasas por encima del 2%, pues es que no me parece adecuado, ¿no? Me parece que lo correcto es hablar de una moderación, de un crecimiento que sigue siendo robusto. Y este es el mensaje que queremos lanzar, pero porque es el mensaje que nos muestra un ciclo económico que naturalmente va madurando según se van agotando los elementos que llevaron a ese gran crecimiento en 2015. Y con respecto a la senda, a la otra senda, a las especulaciones, ¿qué se va a hacer? A mí me parece que sería muy bueno que lo que empecemos es a preguntar a quienes se oponen, ¿no?, a ese objetivo de senda que ha sido propuesto por el Gobierno. Vamos a ver, si el Gobierno propone unos presupuestos que son disciplinados fiscalmente, que cumplen con los ciudadanos, que piensan en la estabilidad y la sostenibilidad a medio o largo plazo, creo que habrá que preguntar a los que dicen que no, que esa senda no es correcta y que lo que hay que hacer es recortar mucho más el gasto, aumentar mucho más los ingresos o emitir mucha más deuda pública. Es que no entiendo muy bien cuál es su modelo de política económica. Preguntémosles a aquellos que consideran que esta no es la senda buena para nuestro país. Un minuto nos queda, Gemma. Ya sabía yo que esto no iba a Es que Javier se tomó demasiadas libertades. Un comentario muy rápido, porque aquí hay mucha deformación profesional en esta mesa política. El morado, aparte del color de algún partido político, también es un color reivindicativo de las mujeres y de la igualdad. Sí, señor. Eso lo digo para que de vez en cuando no todo sea de mis problemas político. con las corbatas y los colores, que tuve el pasado viernes. En cuanto a la pregunta, precisamente sobre este último comentario de que estaría bien que algunas voces se expresen sobre este sentido, ¿tiene el Gobierno previsto reunir bien la conferencia de presidentes, bien el Consejo de Política Fiscal o bien algún órgano sectorial para que las autonomías puedan expresarse sobre esta cuestión de la que estamos hablando? ¿O hay prevista además
alguna reunión con los agentes sociales por el tema del salario mínimo, para Nos queda explicárselo? un minuto. Ha habido varias reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como sabe. Yo creo que es un órgano que sin duda pues podría tener sentido que se reuniera antes de final de año, según vayan evolucionando las cosas. Las comunidades autónomas de momento ya han expresado muy claramente su visión con respecto a la senda. Pero tiene usted razón en que esas posiciones pueden evolucionar en las próximas semanas y puede producirse un cambio en su postura y pueden convertirse en agentes que impulsen esa adopción de la senda. Yo en eso confío. Pues muchísimas gracias, Nadia Calviño. La verdad es que agradece a alguien tan risueño o risueña como usted, sobre todo siendo ministra de Economía y en los tiempos que corren. Muchísimas gracias por venir aquí a la televisión pública.